Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1083 del manga, el cual si esto opcional, si no habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado bastante, es cierto que probablemente de entre los últimos capítulos me parezca el más flojo de todos, pero eso en lo absoluto significa que me parezca malo. De hecho me parece que es un capítulo bastante completo. Hemos tenido una semi-revelación bastante curiosa, hemos tenido acción bastante vistosa, no solo por tener enfrentamientos que nunca antes habíamos tenido, sino que también por tener la oportunidad de ver más de ciertos poderes muy pocos vistos hasta ahora, y hemos tenido eso sí un final un poco seco, quizás un poco soso, pero que claramente da pie a que en el próximo capítulo sí que se sigan revelando muchas más cosas, y es ahí donde deberían de estar las interesantes de verdad. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado La verdad de aquel día comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Sabo explicándoles a Dragon e Ivankov todo lo relacionado con el Reveille, empezando por mencionar que logró completar sus 3 objetivos principales, siendo el primero de ellos destruir el símbolo de los Tenryubitos como declaración de guerra, el segundo liberar la mayor cantidad de esclavos posibles, incluyendo traer de vuelta a Kuma, y el tercero adentrarse en la tierra de los dioses y destruir sus almacenes de comida. Explicación que termina, al menos de momento, preguntándoles qué les parece lo que hizo, respondiéndole Ivankov que hizo muy bien llamando la atención de todo el mundo, ya que gracias a eso gran parte de las fuerzas de la marina estuvieron ocupadas, añadiendo Dragon que junto a su influencia docenas de países a lo largo del mundo tomaron las armas, lo que acabó con 8 exitosas revoluciones, aunque una de ellas, comenta Ivankov, hay que tener en cuenta que fue la de Lulusia, país que misteriosamente desapareció sin dejar rastro. Añadiendo nuevamente Dragon que aunque acerca de esto no van a escribir en los periódicos, hay que tener en cuenta que esos 7 países bajo un nuevo liderazgo se han negado a pagar el tributo celestial y además han cortado todas sus exportaciones de recursos naturales para el gobierno mundial, y por si esto no fuese suficiente, añade también Ivankov, a lo largo de todo el mundo los revolucionarios están atacando los barcos de mercancías del gobierno, cortando así la mayoría de los suministros vitales que llegan a Mariejoa. Para terminar por comentar Ivankov, mientras se ríe con su ya clásica risa histérica, que se considera Mariejoa como una fortaleza impenetrable por la gran altura en la que se encuentra, pero de lo que no pueden defenderse es de la falta de comida, así que ahora sabrán lo que es vivir sin nada. Mientras Ivankov continúa con su risa histérica, Sabo le pregunta a Dragon si de verdad esto les va a afectar de manera tan negativa, respondiéndole el líder de los revolucionarios que casi seguro que sí. De hecho, aunque no hayan cortado todas las vías de suministros, a estas alturas ya deberían de estar empezando a notar los efectos de sus acciones en la capital, pero igualmente hay que tener en cuenta que no son el tipo de personas que se quedan calladas sin hacer nada, y de hecho, si deciden movilizar a los caballeros divinos, es cuando la verdadera batalla dará inicio. Y si eso pasa, dice Ivankov, él, Sabo, o mejor dicho, Emperador de las Llamas, debe de tener en cuenta que será el mayor objetivo de ellos, pasando a responderle Sabo con que sigue sin convencerle que la apoden de esa manera, queja que parecen ignorar al dragón continuar diciendo que independientemente de cuál sea la verdad, el asesinato del Rey Cobra le ha convertido en un héroe frente a los ojos de muchísimas personas. Al fin y al cabo, desde la perspectiva de los rebeldes, cualquier aliado con el gobierno mundial es un enemigo, por mucho que aunque sean minoría existan reyes sabios, justos y buenos líderes, tal y como era Cobra conocido a lo largo de muchos sitios, aunque como siempre la verdad no siempre llega de manera precisa a todos lados, añadiendo Sabo que lo siente por Cobra, pero que se alegra que todo haya acabado de la manera en la que lo ha hecho. Cualquier cosa que sirva para hacer arder más a las llamas de la revolución es más que bienvenida. Respondiéndole Dragon e Ivankov que les gusta esa actitud, pero que ya es hora de conocer la historia, de conocer la verdad detrás del artículo que le acusa como el asesino del Rey Cobra, terminando por decir Ivankov, mientras tanto él como Dragon se ponen muy serios, que han estado pensando desesperadamente en un buen motivo para que llevase a cabo tal barbaridad, ya que todos quieren creer en él.
Me parece bastante curioso y de hecho considero que dice bastante acerca de ellos que Dragon y Ivankov, mientras están hablando con total frialdad del gran beneficio que les ha traído a ellos, al ejército revolucionario, que Sabo se ha considerado el asesino del Rey Cobra, a su vez estén tan serios y sigan tan preocupados por la pequeña posibilidad que existe de que Sabo sí que haya matado al Rey Cobra y sin una justificación que a ellos les valga. Es decir, claramente en el fondo están dolidos, pero no se están dejando llevar por los sentimientos o por el dolor, por la frustración que les crea la muerte de alguien inocente sin saber todavía evidentemente todos los hechos. Supongo al fin y al cabo que por algo estos son los líderes del ejército revolucionario. Y hablando del ejército revolucionario, inevitablemente también toca hablar de los caballeros divinos, que no es que se nos hayan sido presentados en este capítulo, puesto que estoy bastante seguro que fueron mencionados además hace relativamente poco. No recuerdo exactamente si fue al final del arco de Wano o al principio del arco de Heath, pero estoy 100% seguro que el término de los caballeros divinos ya se nos fue presentado hace muy poco. Pero bueno, el punto es que creo que este grupo se nos ha sido presentado no porque vayan a ser los rivales finales de la serie, sino por algo bastante más simple, que bueno, en verdad sí que tiene un poquito que ver con ser los rivales finales de la serie. Y es que tal y como nos ha dado a entender Dragon en este capítulo, creo que van a ser los rivales más directos que van a tener los revolucionarios, los miembros de más alto cargo del ejército revolucionario. Al fin y al cabo, creo que todos damos por hecho que en la guerra final los bandos principales van a ser los Mugiwaras, más el ejército revolucionario contra el gobierno mundial, más la marina. Pues bien, en ese enfrentamiento van a haber muchísimos personajes importantes que deberían de tener un 1 versus 1, y aunque quizás no todos ellos lleguen a un desenlace, puesto que no deja de ser una guerra enorme y por lo tanto es altamente probable que los personajes se vayan moviendo de sitio, eso no quita que sí que deberían de existir enfrentamientos un poquito más definidos y que por ende hayan 1 versus 1 bastante claros. De hecho, por parte de los Mugiwaras, casi todos ellos, por no decir todos, es altamente probable que tengan un 1 versus 1. Y de entre el ejército revolucionario tenemos a Sabo, tenemos a Dragon, tenemos a Ivankov, tenemos a los 4 comandantes e incluso tenemos a los vicecomandantes que puede que también tengan un 1 versus 1. Por lo tanto, al fin y al cabo son muchísimos personajes por parte de los Mugiwaras y del ejército revolucionario que claramente deberían de tener alguien a quien enfrentar, y creo que los caballeros divinos han sido presentados para ser los enemigos que van a enfrentar los revolucionarios en un 1 versus 1, mientras que los Mugiwaras se queden más con los marines, a excepción quizás de Luffy, que evidentemente debería de tirar un poco más por Im, pero quizás también cabe la posibilidad de que tenga un enfrentamiento contra Akainu. Así que creo que simplemente se nos han presentado los caballeros divinos para saber que son los rivales que van a tener los ejércitos revolucionarios, los miembros del ejército revolucionario en la guerra final. Y bueno, hablando de los caballeros divinos, inevitablemente también hay que hablar acerca de Shanks, puesto que se nos ha mostrado las siluetas de estos caballeros divinos y justo el del centro claramente parece ser Shanks, que luego quizás no lo sea porque sea su hermano gemelo, porque sea su padre o algo de ese estilo. Cabe esa posibilidad, pero por apariencia en la silueta claramente ese personaje parece que es Shanks, y de hecho yo voy a dar por hecho que sí que lo es, ya que si fuese un caballero divino explicaría por qué tiene esa capacidad de contactar con los miembros del Gorosei y hablar con tantísima normalidad con ellos. Ahora, también cabe la posibilidad de que el que está al lado de Shanks, tal y como he leído por Twitter, sea Dragon, sea Monkey D. Dragon. De hecho, un poco por el pelo y por la capa que parece tener,
encaja también con que fuese la silueta de Dragon, así que quizás las siluetas de estos caballeros divinos sean la de los caballeros divinos que lo fueron en su día, cuando Dragon pertenecía, que había la posibilidad de que perteneciese, porque al fin y al cabo esto es una teoría, no es una confirmación, en dicha organización. Por lo tanto, puede ser que Shanks ya no sea un caballero divino, pero que sí que lo fuese en su día. Así que habrá que ver por dónde acaba tirando Oda, porque al fin y al cabo hemos visto que Shanks también ha tenido muy claro a lo largo de su vida que él deseaba seguir siendo un pirata, no solo por todo lo que ha hecho por Luffy, por ahora querer ir a por el One Piece, por la vida que tuvo en su infancia dentro de la banda de los Piratas de Roger, sino porque es que incluso en el pasado capítulo, cuando Buggy nos habló de las ganas que tenía de ir a por el One Piece, se nos mostró en el flashback de la muerte de Roger, de la conversación entre Buggy y Shanks decirle a Buggy que él quería seguir siendo un pirata y lo decía con total sinceridad. Por lo tanto, yo no creo que sea un traidor, que de repente sea alguien completamente malvado y que nos haya mentido todo este tiempo, sino que en el caso de ser un caballero divino, ahí debe de haber una profundidad mucho más grande de la que creo que cualquiera nos podríamos esperar y que tenga una explicación que nos haga entender del todo al personaje de Shanks, ya que hasta ahora sigue siendo en verdad un personaje muy misterioso porque ni siquiera sabemos por qué narices es que desea ahora mismo ir a por el One Piece. Así que yo al menos no me preocuparía con que Shanks de repente sea malvado, sino que simplemente puede ser un personaje con muchas capas de profundidad que acabaría haciendo a uno de los personajes que en verdad más simples parecían en todo One Piece uno de los más interesantes cuando de una vez por todas le toca aparecer más en la serie. Regresando con el capítulo es como entramos de lleno en el flashback del Reverie ubicado hace ya más de un mes y, como no, en la tierra sagrada de Mariejoa, donde vemos a muchísimos tenrobitos entrar en pánico y estar huyendo del caos que han generado los revolucionarios tras haber destruido tanto su símbolo como los almacenes de comida, haciendo Oda hincapié en un tenrobito que estaba intentando huir montado encima de un esclavo que ya no podía ni con su vida, razón por la cual, muy enfadado, se baja de él y se prepara para dispararle al no estar siéndole nada útil, momento en el que un cuervo aparece y le quita su pistola hasta llevársela a Karasu, quien mientras genera otro cuerpo a través de su Akuma no Mi para decirle al esclavo hacia dónde debe de huir, es disparado sin parar por miembros del Cyberpol que buscan defender a los tenrobitos, hasta el punto de ser casi completamente erradicado, cuando de repente una especie de humo negro viaja a través de estos miembros del Cyberpol para acabar viendo cómo la figura de Karasu se forma a sus espaldas, quien con un ataque llamado Obelisusu consigue acabar con todos los que le estaban atacando, confirmándonos Oda que Karasu es usuario de la Susu no Mi, es decir, de la Akuma no Mi de Lojin. Tras ver estas técnicas tan guapas por parte de Karasu que nos da a entender que su Akuma no Mi de Lojin es una logia y que además ha logrado alcanzar el despertar en ella, Oda nos mueve con Lindbergh, quien a través de su Laser Shot está rompiendo las cadenas de los esclavos para terminar de darles las indicaciones de hacia dónde deben de huir, acción que los esclavos por supuesto que agradecen, pero que Karasu le ordena que la agilice. Al fin y al cabo uno de ellos se está acercando, haciendo aquí referencia Karasu a Fujitora, a quien nada más aparecer le ataca lanzándole muchos cuervos de hollín, defendiéndose rápidamente al almirante con unos cortes de espada bastante básicos, pero que ya provocan que Karasu se lo tome en serio. Batalla que Oda deja de mostrarnos para precisamente mostrarnos otra batalla de un comandante del ejército revolucionario contra un almirante, Morley versus Ryokugyu, quienes además de estar teniendo una batalla con diálogos
diálogos bastante graciosos por cómo chocan las personalidades de estos dos, están teniendo una batalla de enormes dimensiones, por el tamaño de Morley y el poder de Ryokugyu que le permite convertirse en una especie de árbol enorme. Batalla que se podría considerar que está perdiendo el almirante al Morley haber conseguido cortarle uno de sus brazos de madera y clavarle su tridente en el otro brazo, aunque claro está que Ryokugyu no está pudiendo darlo todo por tener que estar protegiendo a los tenryubitos a la vez y por ende tener que estar asegurándose de que él mismo no dañe a ninguno de ellos, caso que también está viviendo Fujitora al prohibirle que lance un meteorito. Tras ver a los antiguos miembros del CP9 que pelearon contra los Mugiwaras estar en Marieyoa y también comentar que aunque los almirantes no puedan estar dándolo todo, los capitanes del ejército revolucionario tampoco es que sean moco de pavo, así que hay que tener cuidado con ellos, Oda nos mueve con Sabo, a quien Karasu via Dendenmushi le está preguntando si ya posee la llave para liberar a Kuma de su collar, respondiéndole el hermano de Luffy que todavía no, pero que es cuestión de tiempo, ya que sabe dónde se encuentra. Momento en el que vemos como con mucho cuidado se está adentrando más y más en Pangea, el castillo de Marieyoa, mientras contacta con Lindbergh para informarle que Kuma también se encuentra en el castillo, sorprendiéndose mucho el comandante al no esperarse para nada que se lo fuesen a llevar allí, pasando a explicarle Sabo que le ha visto junto a San Roswald y su hijo San Carlos, así que probablemente estén buscando venganza por lo ocurrido con la princesa Shirahoshi, lo que enfada muchísimo a Lindbergh y le lleva a decir que no les piensa permitir usar a Kuma para eso. Entrando a la recta final del capítulo, Oda nos muestra primero a Bonnie corriendo por Pangea en busca de su padre, segundo a Vivi y Lucci discutir sobre que no parece que los miembros del CP0 estén ahí para proteger a las princesas como ella o Shirahoshi, y tercero y último a Cobra frente a la puerta que lleva a la habitación del Gorosei, y con Cobra aceptando entrar solo a dicha habitación y ordenando a Chaka y a Pell que vayan a supervisar a Vivi, es como acaba este capítulo. Cierre de capítulo que en un principio podría parecer como muy seco, muy soso, incluso muy abrupto. De hecho, yo mismo lo podéis ver en la reacción que subí ayer. Cuando llegó a este punto del capítulo, creía que había algo más, no me esperaba que fuese a terminar ahí. De hecho, precisamente por eso tampoco es que me generó mucho hype para leer el 1084 cuando salga, pero en verdad, pensándolo bien, hay que tener en cuenta que lo que vemos al final de este capítulo es el Rey Cobra a punto de entrar a la habitación donde se encuentran los miembros del Gorosei, él solo, sin ningún acompañante. Y lo siguiente que sabemos del Rey Cobra es que acaba muerto, por lo tanto asumo que lo que deberíamos de ver en el próximo capítulo es todo lo que ocurrió de por medio y lo que llevó a que el Rey Cobra acabase muerto, siendo por lo tanto probablemente información muy importante y muy relevante, ya que si el Rey Cobra terminó en esa situación y viendo el historial que tiene el gobierno mundial con gente enterándose de cosas que no deberían de enterarse, pues lo que se nos debería de venir en el próximo capítulo debería de ser bastante top. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que deis un buen me gusta, que pulséis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante One Piece y de cuándo salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!